Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar un tema más del curso de geometría y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los polígonos. ¿Correcto? Recordemos, queridos estudiantes, lo que ya hemos venido trabajando en la mañana con respecto a qué es un polígono, ¿no? Un polígono es una figura geométrica cerrada, como podemos observar acá, formada por segmentos rectos llamados lados, ¿correcto? Cada figura de un polígono está siempre formado por segmentos rectos, ¿correcto? Y siempre es una figura cerrada. Muy bien, ¿a qué no llamamos polígonos? Observemos acá, tenemos una figura que está en forma circular, por lo tanto no tiene lados rectos, no es considerado un polígono, ¿correcto? Observamos acá otra imagen donde nos dice que esta figura, nos demuestra que esta figura nos muestra que le falta un lado, o sea, no está cerrada, ¿no? Por lo tanto, no es una figura cerrada. En este caso, en la figura de color celeste, todos sus lados no son rectos, ¿correcto? Hay una parte que es ovalada. De la misma forma, este círculo de color celeste no tiene lados rectos. Por lo tanto, si nosotros observamos similitud en otras figuras, vamos a decir que no son polígonos, ¿no? Y recordemos que los polígonos siempre van a ser figuras geométricas cerradas y siempre van a estar formados por segmentos llamados lados. Muy bien, vamos a trabajar los elementos de un polígono. Dentro de un polígono encontramos ángulos, vértices y lados. Veamos el concepto que tiene cada uno de ellos y dónde se ubica. Muy bien, primero tenemos lado y lo ubicamos acá con la letra L de lado, ¿sí? Tenemos un lado, ¿sí? Acá tenemos otro lado de la figura, otro lado y otro lado. Si yo te dijera, a ver, queridos estudiantes, díganme cuántos lados tiene esta figura, tú lo único que tienes que hacer es contar los lados, ¿no? Dice, lado es cada uno de los segmentos que conforman el polígono. Entonces, este segmento contaré como 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? Tú me dirás que esta figura tiene 5 lados. Muy bien. Ahora vamos a trabajar los vértices. ¿A qué llamamos vértices? Es el punto de unión de los lados consecutivos. Acá tenemos una vértice. ¿Por qué? Porque es el punto de unión, ¿correcto? Una vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro vértices, cinco vértices y seis vértices. En este caso tenemos las vértices que son puntos de unión, no te olvides, ¿correcto? Luego tenemos diagonal, que eso lo vamos a estudiar todavía en otros grados. También estamos acá hasta el centro para que puedas identificarlo. También tenemos el apotema, que son segmentos que une el centro de un polígono con el centro de un lado. Es perpendicular a dicho lado, ¿no? Entonces, eso, el apotema lo encontramos acá, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver posteriormente. Y también tenemos el radio. Lo que yo quiero que trabajes y recuerdes mucho, queridos estudiantes, es esta parte del lado, vértice, ¿correcto? Vértice, los puntos de uniones, ¿ah? Cuidado que nos vayamos a confundir. Estos puntitos de unión, ¿sí? Se llama vértice, ¿correcto? Muy bien. Continuamos entonces. Y también hemos hablado de los lados, vértices y de los ángulos que forma cada uno de las figuras, ¿no? De las uniones. Esto viene a ser un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Muy bien, veamos entonces ahora a qué llamamos polígonos regulares. Llamamos polígonos regulares a las figuras que al ponerlo dentro de un círculo, digamos que los vértices siempre van a dar con la unión del círculo, ¿no? Siempre van a chocar con un círculo, ¿no? Con un círculo siempre van a chocar todas las vértices que tiene la figura, en este caso del polígono, ¿correcto? Luego también un polígono regular, recordemos que tienen lados y todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, ¿correcto? Muy bien. En este caso, por ejemplo, tenemos polígonos de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados, ¿no? Y cada uno vamos a identificarlo ahorita con sus nombres, ¿correcto? Ahora vamos a trabajar los polígonos irregulares. ¿A qué llamamos polígonos irregulares? Tienen al menos un lado o un ángulo distinto al resto, dice, ¿no? Entonces, si observamos, son polígonos que tienen al menos un lado o un ángulo distinto al resto, ¿no? Muy bien, eso se llama polígonos irregulares y polígonos regulares.
Muy bien, ahora vamos a trabajar cada uno de ellos y vamos a identificarlo. Por ejemplo, tenemos acá dentro de los triángulos, tenemos al triángulo equilátero, tenemos al triángulo escaleno y tenemos al triángulo isósceles. Muy bien, veamos cuáles son los triángulos equiláteros. Son los triángulos que tienen lados iguales, ¿no? ¿Sí? Triángulo equilátero tienen tres lados iguales, ¿no? Son, perdón, tres lados, que tienen tres lados iguales. Muy bien, los triángulos escalenos son triángulos que no tienen lados iguales. Acá podemos observar, ¿no? No tienen lados iguales. Y los triángulos isósceles, que es el que observamos acá, es aquel que tiene solo dos lados iguales, ¿no? Solo dos lados de igual medida, Muy bien. Continuamos entonces ahora con los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos con 4 lados y 4 ángulos. Observamos acá un lado, 2 lados, 3, 4. Y tenemos también, en cada caso, tenemos 4 ángulos, ¿correcto? De la misma forma, tenemos acá también dentro de los cuadriláteros a los paralelogramos. También tenemos a los rectángulos. También encontramos a los trapecios, ¿sí? A los cuadrados, ¿correcto? Y no te olvides que estos cuadriláteros son polígonos con 4 lados y 4 ángulos, ¿correcto? Formamos acá un ángulo, acá otro ángulo y otro ángulo. Muy bien, por eso decimos que tiene 4 lados. Luego también encontramos a los pentágonos. Los pentágonos son polígonos de 5 lados y 5 ángulos, ¿correcto? Acá tenemos un lado, 2, 3, 4, 5 y también se forma acá 5 ángulos, ¿no? A esto llamamos los ángulos que formamos, ¿no? Muy bien, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Esos son los ángulos que se forman ahí. Muy bien, luego tenemos también a los hexágonos. Los hexágonos son polígonos de 6 lados y 6 ángulos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también formamos 6 ángulos. Un ángulo, 2 ángulos, 3, 4, 5. Y en este caso se forma un ángulo más 6. ¿Correcto? Dice, el hexágono regular tiene 6 lados iguales, ¿no? Acá tenemos con 6 lados iguales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Continuamos entonces con los octágonos, ¿no? Los octágonos regulares tienen 8 lados iguales. Los octágonos irregulares tienen 8 lados, pero no todos sus lados son iguales. ¿Correcto? Los octágonos regulares sí, ¿no? Miren, este lado de acá, este lado es igual que los demás lados, ¿correcto? Pero los irregulares no, tienen diferente medida. Muy bien. Luego también encontramos al rombo. ¿Qué cosa es el rombo? Es un polígono cuadrilátero. El rombo tiene todos sus lados iguales, ¿correcto? Muy bien. Ahora podemos observar también al trapezoide. El trapezoide es un polígono cuadrilátero. El trapezoide tiene un par de lados paralelos. Acá tenemos un par de lados paralelos. Muy bien. Continuamos entonces con el rectángulo. El rectángulo es un polígono cuadrilátero. El rectángulo tiene 4 ángulos rectos. Y ahí podemos observar en la imagen. ¿Sí? 4 ángulos rectos. Muy bien. Luego tenemos el cuadrado. Es un polígono cuadrilátero. El cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Acá tenemos lados iguales. 1, 2, 3, 4. Y tenemos 4 ángulos rectos, ¿sí? Decimos que son ángulos rectos porque no está conformado por 90 grados. Chicos, muy bien, hasta acá es el repaso de los polígonos y nos vemos en otro videito. Por favor, repásalo para que quede claro. Nos vemos en otro videito.